¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo una simple llama cambió el rumbo de toda nuestra existencia? Desde que nuestros ancestros caminaron por primera vez sobre la Tierra, un elemento vital definió el destino de la humanidad: el fuego. Aunque generalmente escuchamos que el hombre descubrió el fuego, la verdad histórica es mucho más intrigante y llena de misterios. Antes de sumergirnos en este viaje incendiario, deja tu like para fortalecer el canal y asegurar que más personas puedan conocer esta fascinante historia. Ahora sí, entendamos por qué el fuego es, de hecho, la antorcha que iluminó el camino de nuestra evolución. En realidad, nuestros antepasados no descubrieron el fuego en el sentido estricto de la palabra. Lo encontraron en la naturaleza, en eventos ocasionales, como incendios provocados por rayos o erupciones volcánicas. Inicialmente, el fuego era algo aterrador, peligroso y totalmente fuera del control humano. Sin embargo, gradualmente, al darse cuenta de su inmenso potencial, los primeros homínidos comenzaron a acercarse con cautela a estas llamas salvajes. Este primer contacto con el fuego transformó radicalmente la forma en que vivían nuestros ancestros. Antes dominados por el miedo y vulnerables a los peligros de la noche, ahora tenían una poderosa herramienta para alejar a los depredadores e iluminar la oscuridad. Además, pronto percibieron otro beneficio crucial. El calor proporcionado por el fuego les permitía sobrevivir en ambientes más fríos y hostiles, expandiendo su territorio más allá de las regiones más cálidas y fértiles. Pero uno de los mayores avances llegó con el descubrimiento, casi accidental, de que el fuego podía cocinar alimentos. Esta simple constatación tuvo un impacto revolucionario en la evolución humana. Al cocinar carne y vegetales, nuestros ancestros comenzaron a extraer más nutrientes esenciales de su dieta. El resultado no fue solo una mejora en la salud, sino también una transformación biológica significativa, especialmente en el cerebro humano, que comenzó a crecer y desarrollarse rápidamente gracias a una mejor nutrición. Dominar el fuego no fue una tarea fácil ni instantánea. Investigaciones arqueológicas revelan que durante cientos de miles de años, los humanos primitivos simplemente mantenían viva la llama encontrada, alimentando las brasas cuidadosamente, sin dejar que se apagaran por completo. Solo mucho más tarde, a través de la experimentación constante y la observación atenta, nuestros ancestros lograron producir fuego por sí mismos, usando métodos rudimentarios como la fricción entre trozos de madera o golpeando ciertas piedras que liberaban chispas. Este avance decisivo abrió puertas a cambios profundos en la vida social y cultural de las comunidades humanas primitivas. El fuego se convirtió rápidamente en un centro alrededor del cual los grupos humanos se reunían para compartir alimentos, experiencias e historias. Fue alrededor de estas hogueras ancestrales que surgieron las primeras manifestaciones de cultura, los mitos y las tradiciones orales que moldearían el futuro de la humanidad. Por lo tanto, el fuego no fue solo un descubrimiento técnico, sino el catalizador de una profunda transformación social. El fuego existía naturalmente mucho antes de nosotros. Los incendios forestales, provocados por rayos o erupciones volcánicas, siempre fueron parte del escenario que nuestros ancestros contemplaban con una mezcla de fascinación y miedo. Durante miles de años, el fuego fue solo una fuerza salvaje de la naturaleza, tan impredecible como destructiva. Las primeras especies humanas observaban estos incendios desde lejos, viendo en ellos una amenaza constante para la supervivencia, pero también una oportunidad. El verdadero cambio en nuestra historia no vino del descubrimiento del fuego, ya que existía mucho antes de que camináramos sobre la Tierra. La verdadera revolución ocurrió cuando aprendimos a dominar y controlar esta poderosa fuerza. En algún momento crucial de nuestra evolución, nuestros ancestros
se dieron cuenta de que podrían capturar llamas de incendios naturales y preservarlas, manteniéndolas vivas dentro de sus cuevas o campamentos primitivos. Con esta nueva habilidad, el control del fuego abrió un nuevo horizonte de posibilidades. De repente, las noches frías y oscuras se volvieron menos peligrosas. La luz y el calor proporcionaban seguridad contra depredadores nocturnos. Además, cocinar alimentos sobre el fuego los hacía más fáciles de digerir, permitiendo que el organismo humano absorbiera mejor los nutrientes esenciales y así favoreciendo el desarrollo cerebral que nos diferenció de otras especies. La capacidad de manipular el fuego se convirtió rápidamente en un factor decisivo en la expansión de los humanos por el planeta. Los grupos que controlaban las llamas podían migrar a regiones más frías y hostiles, ampliando el alcance de las comunidades primitivas. Con esto, surgieron nuevos hábitos sociales. Las hogueras pasaron a ser el punto central de la vida comunitaria, alrededor del cual se contaban historias, se fortalecían los lazos y se transmitían conocimientos de generación en generación. Además de la seguridad y el calor, el fuego proporcionó una nueva forma de preparar alimentos. Al cocinar, los primeros humanos se dieron cuenta de que las carnes duras y los vegetales fibrosos se volvían más fáciles de masticar y digerir, aumentando el valor nutricional de las comidas e impulsando cambios anatómicos importantes. La mandíbula y el tracto digestivo evolucionaron, volviéndose más pequeños, ya que el esfuerzo necesario para digerir alimentos crudos disminuyó significativamente. Paralelamente, el fuego alteró profundamente la dinámica social de los primeros humanos. Reunirse alrededor de una hoguera se convirtió en un ritual diario, un momento de interacción, compartir alimentos y, eventualmente, historias y experiencias. Estas interacciones a la luz de las llamas no solo fortalecieron los lazos sociales, sino que también impulsaron el desarrollo de la comunicación y la cooperación dentro de estos grupos primitivos. El fuego también representó un avance significativo en las técnicas de fabricación de herramientas y armas. El calentamiento permitía moldear piedras con más facilidad, mejorando lanzas y puntas cortantes, ampliando la eficacia de las cacerías y ofreciendo una ventaja crucial en la competencia por recursos con otros animales depredadores. Estas pequeñas y constantes adaptaciones alrededor del fuego lanzaron los primeros pasos hacia la civilización humana, permitiendo a nuestros ancestros ocupar nuevos ambientes, transformar sus cuerpos y sociedades, y desencadenar un proceso evolutivo y cultural que moldearía profundamente el futuro de la humanidad. El descubrimiento casual se convirtió en una habilidad esencial, definiendo de manera definitiva la trayectoria evolutiva humana. Con el dominio básico del fuego, llegó la gran revolución culinaria, marcando un punto de inflexión esencial en la historia de la humanidad. El descubrimiento de la posibilidad de cocinar alimentos cambió radicalmente no solo la forma en que nuestros antepasados se alimentaban, sino también cómo evolucionaban físicamente y cognitivamente. Antes de esta revolución, los humanos primitivos dependían casi exclusivamente de alimentos crudos, una dieta que exigía un considerable esfuerzo físico para masticar y digerir. Cuando el fuego entró en escena, la carne cocida se volvió más tierna, más fácil de masticar y digerir, haciendo que el proceso de alimentación fuera más eficiente. Esto proporcionó un ahorro de energía sustancial, que antes se gastaba en largas horas, masticando alimentos fibrosos y duros. Además, cocinar la carne eliminaba muchos patógenos y bacterias dañinas, reduciendo significativamente el riesgo de enfermedades. La consecuencia directa fue una mejora general en la salud de los grupos humanos primitivos, ampliando la esperanza de vida y permitiendo el 100% crecimiento de las comunidades. Pero el beneficio más revolucionario de esta transformación culinaria fue el impacto en el desarrollo cerebral humano.
Con el cuerpo gastando menos energía en la digestión, más recursos energéticos estuvieron disponibles para el cerebro, un órgano extremadamente exigente en términos metabólicos. Con el tiempo, esto permitió que el cerebro humano creciera en tamaño y complejidad, impulsando el surgimiento de capacidades cognitivas más avanzadas. Estos cambios no fueron solo fisiológicos. El acto de cocinar creó nuevos hábitos sociales, como la reunión alrededor del fuego, que fortalecían los lazos sociales y familiares. Las fogatas se convirtieron en puntos de encuentro, estimulando interacciones sociales más complejas, el intercambio de historias y conocimientos y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. El control del fuego abrió las puertas a avances tecnológicos y culturales aún mayores. Herramientas fueron perfeccionadas para manejar la caza y la preparación de alimentos, y técnicas culinarias fueron desarrolladas y transmitidas de generación en generación. Gradualmente, las comidas no solo eran más nutritivas, sino también más diversificadas, permitiendo una expansión del repertorio alimentario humano. A partir de esta revolución culinaria, el ser humano inició un ciclo virtuoso de progreso, en el que nutrición, salud, sociabilidad e inteligencia se entrelazaban cada vez más, creando las bases para las civilizaciones complejas que surgirían miles de años más tarde. El fuego, una vez dominado por nuestros ancestros, dejó de ser solo una herramienta para cocinar alimentos o ahuyentar a los depredadores. Se convirtió en una verdadera ancla para la vida social de las primeras comunidades humanas. Al caer la noche, cuando la oscuridad invadía los paisajes antes dominados por la sabana o por los densos bosques, encender una fogata significaba traer luz, calor y seguridad para todo el grupo. Pero, más que eso, representaba la creación de un espacio común, un punto de encuentro donde cada individuo, desde el más joven hasta el más anciano, tenía voz. Alrededor de las llamas, las personas se disponían cómodamente sobre pieles o troncos caídos, protegiéndose del frío y de las posibles amenazas que acechaban más allá del círculo luminoso. Es allí donde comenzaban a surgir las primeras ruedas de conversación, aunque no bajo la forma de diálogos complejos como conocemos hoy. En un primer momento, eran tal vez simples intercambios de miradas y gestos que indicaban emociones comunes. El alivio de estar caliente, el orgullo por haber sido el cazador responsable de la presa que serviría de cena, o la preocupación por el miembro del clan que había caído enfermo durante la caza del día anterior. Gradualmente, estas interacciones espontáneas evolucionaron hacia narrativas más estructuradas. Los más ancianos, guardianes de memorias ancestrales y lecciones aprendidas, comenzaron a contar historias sobre los orígenes del grupo, sobre tierras lejanas y sobre los peligros que antes ignoraban. Estas historias, pasadas de generación en generación, van más allá de simple entretenimiento. En ellas se encuentran lecciones de supervivencia, alertas sobre senderos traicioneros y reglas no escritas sobre cómo compartir la caza y respetar a los miembros más vulnerables de la tribu. Cada relato era acompañado de gestos dramáticos, el golpear de puños en las rodillas al describir una presa en retirada, la mirada distante al recordar un invierno especialmente riguroso, reforzando la conexión emocional entre quien hablaba y quienes escuchaban. Además, alrededor del fuego también surgían las estrategias colectivas de subsistencia, discusiones sobre el próximo punto de caza, sobre la mejor época para migrar en busca de ríos más llenos o sobre qué trampas montar al día siguiente se volvían parte de la rutina. En esa hora, no se trataba solo de dividir tareas, sino de consolidar un sistema de jerarquías. El cazador más experimentado transmitía su conocimiento a los más jóvenes. Quien conseguía dominar la técnica de mantener la fogata encendida durante toda la noche era estimado como un protolíder.
pues garantizaba protección y confort para todos. El fuego, entonces, funcionaba como una especie de consejo comunitario informal, donde cada voz tenía su importancia, aunque las decisiones finales correspondieran a los más sabios o valientes. Por último, en un plano más abstracto, el acto de reunirse alrededor de las llamas alimentaba el sentido de pertenencia. Aquello que comenzaba como simple calor irradiado por los troncos ardientes se transformaba en una llama interna en los corazones de los individuos. La certeza de formar parte de algo más grande que ellos mismos. Las canciones y cantos de guerra, aunque rudimentarios, eran entonados como forma de unión, ahuyentando no solo depredadores físicos, sino también el miedo del desconocido que habitaba el imaginario de cada uno. Mientras el crepitar de la madera resonaba, nacía allí una tradición de celebración colectiva, y poco a poco, la fogata dejó de ser solo una barrera contra el frío, y pasó a ser el símbolo de una identidad compartida, de un pasado que unía a todos los que se amontonaban bajo el mismo cielo estrellado. Y, a medida que las estrellas se reflejaban en el agua, se veía el reflejo de un pasado que ya no existía, pero que seguía vivo en la memoria de aquellos que lo habían vivido. Noches se multiplicaban. También crecía la confianza de que ese punto luminoso jamás sería solo una llama efímera, sino el embrión de algo mucho mayor, capaz de moldear no solo las relaciones internas de la tribu, sino el propio destino de nuestra especie, la forma en que nos vemos y cómo aprendimos a mirar al mundo que nos rodea. Arqueólogos que investigan sitios paleolíticos en diferentes regiones de África encontraron vestigios antiguos de fogatas que datan de casi 1 millón de años atrás. Estos hallazgos, a menudo representados por capas de cenizas, fragmentos de carbón vegetal y rocas alteradas por el calor, sugieren que grupos como el Homo erectus ya dominaban la construcción y el mantenimiento de focos de fuego de forma recurrente. En lugares como la cueva de Wonderwerk, en Sudáfrica, y en el sitio de homininos de Camoya, en la región de 1900 Koobifora, Kenia, la identificación de sedimentos con signos térmicos controlados revela la utilización consciente del fuego, y no solo incendios accidentales provocados por la naturaleza. Este control sistemático del fuego representó un cambio de paradigma en el modo de vida de los primeros homininos. Hace alrededor de 1 millón de años, el fuego comenzó a salir del campo puramente natural para convertirse en un instrumento para la supervivencia. Protegía contra depredadores, espantaba a animales venenosos y, principalmente, proporcionaba calor en noches frías y en climas más rigurosos. Además, la presencia de fogatas fijas en cuevas o estructuras abiertas indica que el Homo erectus organizaba su espacio de convivencia de manera más compleja, estableciendo áreas destinadas a la preparación de alimentos y a la socialización en torno al fuego. Desde el punto de vista nutricional, cocinar con fuego transformó el patrón alimentario de nuestros ancestros. Alimentos que, en forma cruda, requerían largos procesos de masticación y dificultaban la digestión, se volvieron más palatables y asimilables. La carne cocida, por ejemplo, liberaba nutrientes que antes estaban atrapados en las fibras musculares crudas y, al descomponerse menos rápidamente, se convertía en una opción más segura en términos de higiene alimentaria. Esta mejora en la dieta posiblemente impulsó un aumento en la capacidad craneal y en el desarrollo de conexiones neurales más elaboradas, elementos fundamentales para el avance cognitivo del Homo erectus y sus descendientes. Socialmente, el fuego también era un punto de reunión que fortalecía los lazos grupales, estimulaba el lenguaje y permitía el intercambio de información en un ambiente relativamente protegido. Estudios etnográficos en comunidades tradicionales muestran que el acto de reunirse alrededor de una fogata tiende a crear una dinámica de diálogo más intensa,
en la que historias, rituales y enseñanzas se transmiten de forma más eficaz. Aunque no podemos afirmar con certeza cuándo surgieron las primeras narraciones orales, es plausible que el fuego haya desempeñado un papel central como catalizador de la comunicación entre individuos. Desde el punto de vista técnico, producir chispas y mantener la llama encendida requiere cierto grado de habilidad. Algunas teorías sugieren que el Homo erectus utilizaba métodos rudimentarios de fricción, como frotar dos pedazos de madera o golpear piedras de sílex para liberar chispas sobre materiales inflamables. Otros indicios apuntan que, en regiones de abundancia de turba o materiales vegetales resinosos, bastaba localizar y alimentar brasas que persistían en cuevas o madrigueras. La capacidad de transportar brasas en madrigueras de madera o a la sombra de fibras vegetales pudo haber permitido la expansión de campamentos más distantes de fuentes naturales de fuego, indicando planificación y cooperación entre los miembros del grupo. Evidencias de antiguas fogatas también revelan pistas sobre rituales o prácticas simbólicas que, aunque aún no están completamente comprendidas, reflejan una relación más profunda con el fuego que solo el pragmatismo cotidiano. Fragmentos de pigmentos o artefactos dispuestos intencionalmente alrededor de áreas quemadas sugieren que, incluso en ese periodo remoto, el fuego podía tener un significado social o espiritual. Este aspecto simbólico tiende a ser subestimado, pero la simple elección de mantener la fogata encendida durante la noche, además de ahuyentar a los animales, pudo haber generado un ambiente inmersivo, cargado de sensaciones que conectaban al ser humano con la constante transformación del mundo natural. A medida que el registro arqueológico se expande, queda cada vez más claro que el dominio del fuego no fue un evento aislado, sino un proceso gradual, con avances y retrocesos según las condiciones climáticas, la disponibilidad de materiales combustibles y la dispersión de los grupos humanos. En algunos sitios se observan ciclos de uso intenso del fuego intercalados con periodos de abandono, posiblemente causados por cambios ambientales o desplazamientos poblacionales. Aún así, la tendencia general apunta a una adopción progresiva y continua de esta herramienta, que desempeñó un papel fundamental en la transición de un estilo de vida estrictamente cazador-recolector a formas más elaboradas de organización social. El estudio de estas antiguas fogatas también arroja luz sobre las adaptaciones comportamentales y tecnológicas que antecedieron el aparecimiento del Homo sapiens. Si el Homo erectus ya demostraba control del fuego hace casi 1 millón de años, podemos inferir que nuestros antecesores directos heredaron conocimientos pulidos a lo largo de innumerables generaciones. Este legado incluía no solo técnicas de producción de fuego, sino también una serie de prácticas de conservación, transporte y compartición de la llama, las cuales serían posteriormente perfeccionadas y registradas en diversos lugares del mundo. En síntesis, las evidencias de fogatas fosilizadas y de sedimentos alterados por el calor atestiguan que el fuego dejó de ser un elemento caótico de la naturaleza para convertirse en un instrumento moldeado por la inteligencia, cooperación y creatividad humanas. Este dominio permitió la expansión geográfica de los homininos a regiones más frías y exigentes. Influyó en la formación de grupos sociales más cohesionados e inició un ciclo evolutivo que culminaría en las sofisticadas tecnologías de preparación de alimentos y calefacción que conocemos hoy. Al examinar estos vestigios de un pasado remoto, percibimos que cada fragmento de carbón y cada piedra oscurecida por el calor cuenta parte de la historia de cómo el fuego pasó de ser una amenaza a ser un aliado indispensable en la trayectoria evolutiva del género Homo. Aún hay mucho por investigar sobre los rituales,
las técnicas exactas y las motivaciones que llevaron a estos primeros grupos a dominar el fuego y explorarlo como herramienta de transformación continua en el escenario paleolítico. Y es precisamente en esa frontera del conocimiento donde se encuentran los próximos desafíos para la arqueología y la paleoantropología, pues comprender con precisión cuándo y cómo ocurrió este proceso podría revelar detalles inéditos sobre la formación de las sociedades humanas y sobre la propia naturaleza de la innovación tecnológica a lo largo de nuestra historia. Aunque haya controversias sobre la fecha exacta en que los humanos comenzaron a producir fuego de manera independiente, utilizando métodos como la fricción entre trozos de madera o el uso de piedras específicas para generar chispas. Algunas corrientes arqueológicas señalan evidencias indirectas de control del fuego ya hace alrededor de 1 millón de años, basándose en restos de cenizas y huesos quemados en áreas de campamentos. Pero la distinción entre incendios naturales aprovechados y fuego generado propositadamente es difícil de establecer de forma definitiva. Lo que hace que este debate sea aún más complejo son las marcas dejadas en los artefactos. Lascas de sílex con signos de intenso calor podrían indicar la preparación de herramientas cerca de fuentes de fuego, pero no necesariamente la capacidad de producirlo desde cero. La capacidad técnica para generar fuego mediante fricción, ya sea entre dos varas de madera o usando un arco simple, requiere habilidades motoras precisas y un conocimiento empírico sobre materiales inflamables y coeficientes de fricción. Aunque no tenemos registros directos de Homo erectus o antecesores dominando esta técnica, hipótesis basadas en experimentos arqueológicos sugieren que las comunidades humanas podrían haber comenzado a emplear el método del arco de fricción hace aproximadamente 400.000 años. Este intervalo cronológico coincide con hallazgos en yacimientos en el este de África, donde se identificaron vestigios de probablemente 3 tipos diferentes de madera de fricción, indicando una adaptación a las especies disponibles en cada región y la intención de perfeccionar el proceso. Por otro lado, otros investigadores defienden que la obtención del fuego habría ocurrido aún más tarde, cerca de 300.000 años atrás, asociando la técnica de producción intencional de llamas al Homo sapiens o a poblaciones avanzadas de neandertales. Estos estudios enfatizan descubrimientos en cuevas del sur de Europa, donde se encontraron rastros de piritas raspadas contra piedra de sílex, un mineral capaz de generar chispas, en niveles arqueológicos fechados entre 350 y 300.000 años atrás. La controversia, por lo tanto, involucra no solo la datación de los hallazgos, sino también la interpretación de su funcionalidad. ¿Era ese fuego encendido para fines culinarios, de calefacción o solo para la manufactura de pigmentos y herramientas de piedra? Además, la construcción de un cronograma confiable se enfrenta a la escasez de capas estratigráficas bien conservadas y a la propia degradación de materiales orgánicos que podrían contener evidencias directas de empuñaduras de madera o fibras usadas en percepciones primitivas de fricción. En algunas cuevas del sur de África, por ejemplo, se recuperaron fragmentos de madera carbonizada a profundidades que remontan a aproximadamente 400.000 años. Pero no hay forma de atestiguar si esos fragmentos surgieron de una chispa creada intencionalmente o de un incendio natural reaprovechado por los grupos humanos. Este tipo de duda genera divergencias. Algunos estudiosos argumentan que la presencia de cenizas y carbones en contexto de refugio sugiere un control pleno del fuego, mientras que otros sostienen que nuestros ancestros solo mantenían brasas encendidas por largos periodos, evitando la necesidad de reavivarlas con frecuencia. Por último, el surgimiento del fuego producido representa más que un simple avance técnico. Está vinculado al desarrollo de comunidades cada vez más complejas, al mejoramiento de dietas mediante el cocimiento
y a la expansión de territorios hacia climas fríos. Sea cual sea la fecha exacta, alrededor de 400.000 años atrás, o un poco después, la transición de simples recolectores de sobras de incendios naturales a maestros en generar calor bajo demanda señala un cambio drástico en la historia evolutiva. Y es a partir de esta cuestión que podemos explorar cómo el dominio del fuego influyó no solo en la biología y el comportamiento humano, sino también en la organización social. El surgimiento de ritos en torno a las llamas y la propia difusión de ideas espirituales alrededor del elemento más transformador que nuestros ancestros pudieron crear. El dominio de las técnicas de producción del fuego representó, para nuestros ancestros, una verdadera revolución en la relación con el mundo natural. Hasta entonces, obtener llamas significaba depender de la suerte de una tormenta que trajera relámpagos sobre ramas secas, o esperar que una erupción volcánica depositara brasas aún calientes en las laderas de un valle. Cuando los primeros homínidos descubrieron cómo generar chispas por fricción de dos trozos de madera o golpeando piedras específicas, algo cambió para siempre. El elemento que antes era prerrogativa de los dioses y de los caprichos de la naturaleza, ahora podía ser creado a voluntad. Pronto, el fuego dejó de ser solo una fuente ocasional de calor. Se convirtió en un compañero de viaje, una luz que se podía transportar en recipientes improvisados, generalmente restos de cáscaras o compartimentos cavados en piedras planas, para garantizar calor y seguridad en campamentos temporales. Esta nueva autonomía permitió que grupos humanos expandieran sus territorios mucho más allá de las regiones tropicales, aventurándose por llanuras y montañas que antes serían inhóspitas durante las largas noches de invierno. Controlar el fuego también significó cambiar la propia dieta. Alimentos crudos, a veces tóxicos o difíciles de masticar, pudieron transformarse en comidas nutritivas y sabrosas. La carne, por ejemplo, se volvió más tierna, facilitando la digestión y permitiendo que el organismo absorbiera más calorías y proteínas. Con esto, no solo el cerebro humano recibió el combustible necesario para crecer en volumen y complejidad, sino que las noches alrededor de la fogata se convirtieron en espacios de intercambio, de narración de historias y de transmisión de conocimientos entre generaciones. Alrededor de las llamas, ideas germinaban, rituales surgían y lazos sociales se estrechaban, consolidando comunidades que, siglos después, construirían aldeas y pueblos. Además del aspecto social, el dominio del fuego trajo innovaciones tecnológicas que impulsaron el desarrollo humano, herramientas metálicas, cerámicas más resistentes y hasta la irradiación de calor para secar pieles, conservándolas para la confección de vestimentas, surgieron del conocimiento de cómo mantener la llama activa. Con el fuego se hizo posible crear hornos rudimentarios, hornos de barro y, mucho más adelante, forjas capaces de moldear armas y utensilios que superaron en mucho la capacidad de los increíblemente ingeniosos instrumentos de piedra. Pero quizás el impacto más profundo haya sido en la forma en que la presencia del fuego redefinió la relación entre el hombre y la oscuridad. Al dominar la noche, la especie humana ganó horas adicionales de vigilia. Ya no se limitaba a las demandas del ciclo solar para cazar, recolectar frutas o refugiarse. Desde que la llama se encendía, la noche se abría como un escenario para planeamientos estratégicos, observaciones del cielo estrellado y hasta experimentaciones científicas rudimentarias, como la prueba de materiales y la comprensión de los procesos de combustión que, poco a poco, fueron pavimentando el camino hacia la metalurgia en la Edad del Bronce. A medida que estas técnicas evolucionaban, surgían nuevas posibilidades. La tierra podría calentarse para cultivar mejor ciertos granos, llevando al desarrollo de prácticas agrícolas más eficientes. Las chozas y tiendas pudieron construirse en lugares antes considerados fríos en exceso,
expandiendo las fronteras de la población. Las rutas de intercambio de mercancías comenzaron a incluir artículos sensibles a bajas temperaturas, ya que el fuego permitía conservar alimentos y proteger cargas valiosas. Este amplio rango de transformaciones muestra que, al hacer el fuego portátil, controlable y reproducible, nuestros antepasados no solo se liberaron de las limitaciones impuestas por la naturaleza, sino que también dieron el primer paso hacia una era en la que la tecnología, aunque rudimentaria, se volvió posible para remodelar el propio ambiente para satisfacer sus necesidades. En la larga trayectoria de la evolución cultural humana, la domesticación del fuego representó un punto de inflexión. Antes de él, nuestros ancestros estaban limitados a las condiciones naturales y a las pequeñas chispas ocasionales. Después, pasaron a tener en sus manos una herramienta poderosa, casi sobrenatural. Controlar el fuego requirió no solo una observación cuidadosa de fenómenos como las descargas eléctricas y las erupciones volcánicas, sino también la capacidad de experimentar técnicas para generarlo de manera intencional, ya sea por la fricción entre gravas o por la percusión de piedras ricas en sílice. Este esfuerzo colectivo de múltiples generaciones resultó en un verdadero salto adaptativo que ninguna otra especie pudo replicar. Una de las primeras ventajas del dominio del fuego fue, sin duda, la transformación de la dieta. Al cocinar alimentos, nuestros antepasados hicieron la carne y los tubérculos más tiernos y digeribles, permitiendo una absorción más eficiente de calorías y nutrientes esenciales. Nuevas reacciones químicas ocurrieron durante el cocimiento, reduciendo la carga de patógenos y haciendo comestibles varias plantas que, crudas, podrían ser tóxicas o de difícil metabolización. Este nuevo tipo de alimentación fue, en última instancia, uno de los principales motores para el aumento del volumen cerebral, observado en especies como el Homo erectus y el Homo sapiens primitivo, ya que cerebros mayores demandaban un mayor aporte energético y mayor disponibilidad de proteínas de calidad. Además del aspecto nutricional, el fuego comenzó a desempeñar roles sociales y simbólicos de extrema relevancia. Alrededor de las llamas se formaron los primeros círculos de convivencia, espacios donde los individuos podían compartir historias, elaborar estrategias de caza y reforzar vínculos comunitarios. La luz del fuego extendía el día, permitiendo actividades nocturnas seguras, desde la protección contra depredadores hasta la tejienda de narrativas míticas que reforzaban identidades de grupo. Vestigios arqueológicos demuestran que fogatas controladas surgieron hace cientos de miles de años en cuevas, detrás de paredes rocosas que funcionaban como antecámaras sociales, mostrando que la propia arquitectura humana fue moldeada por esta necesidad de albergar el fuego de manera segura. Con el paso de los milenios, el uso del fuego se especializó aún más. Civiles y artesanos descubrieron que podía emplearse no solo para cocinar, sino también para producir cerámicas, fundir metales y crear herramientas cada vez más sofisticadas. En las primeras talleres neolíticos, vasijas de barro eran moldeadas y cocidas en pequeñas hornillas, sirviendo tanto para almacenar alimentos como para transportar agua en recipientes menos susceptibles a fugas. Más tarde, en el período del Calcolítico y la Edad del Bronce, la capacidad de alcanzar temperaturas elevadas abrió camino para la metalurgia, transformando el hierro, el cobre y el estaño en instrumentos capaces de ampliar el alcance operacional de la humanidad, desde las primeras hojas afiladas hasta los arados rudimentarios. Finalmente, la manipulación del fuego también reverberó en el campo de las creencias y el imaginario colectivo. Culturas ancestrales comenzaron a atribuir a los dioses el poder de conceder o retirar las llamas, creando mitos en los que titanes o espíritus ladrones de fuego influían en el destino de las tribus. Con cada ritual,
El fuego simbolizaba purificación, renovación y vínculo con el mundo sobrenatural. Esta dimensión ritualística, observada en pueblos nómadas y agrícolas, delineó prácticas festivas que se repetían en ciclos estacionales, reforzando la idea de que el hombre moderno no solo subyugó el fuego, sino que inauguró una relación de intercambio continuo entre tecnología, espiritualidad y organización social. Incluso sin llegar a una conclusión definitiva, queda claro que la chispa encendida en las llamas primitivas fue más que una simple herramienta de supervivencia. Se convirtió en la piedra angular sobre la que se edificó el complejo edificio de la cultura humana. Al reflexionar sobre esta conquista, nos damos cuenta de que el dominio del fuego no solo alteró la fisiología de nuestros antepasados, sino que también plantó la semilla de las primeras sociedades, del lenguaje ritual y de las estructuras económicas elementales. Y mientras seguimos explorando vestigios arqueológicos y reconstruyendo las narrativas de los pueblos ancestrales, continuamos descubriendo matices sobre cómo la llama, en sus múltiples facetas, fue responsable de delinear caminos que el descubrimiento y la dominación del fuego representan hitos fundamentales en la trayectoria evolutiva de nuestros ancestros. Antes de tener control sobre esa llama misteriosa, los grupos humanos estaban restringidos a regiones de clima templado, donde la supervivencia dependía casi exclusivamente de alimentos crudos y de estrategias de caza que no siempre aseguraban calor suficiente para enfrentar las frías noches. Con la habilidad de encender y mantener el fuego, algo cambió radicalmente. El calor se convirtió en un aliado poderoso, capaz de prolongar las horas de actividad, alejar depredadores y, especialmente, hacer habitables regiones antes inhóspitas. Imagínese caminando por llanuras heladas o subiendo laderas cubiertas de nieve, sintiendo el frío cortar la piel como cuchillas invisibles. Es en este escenario extraordinariamente desafiante donde nuestros antepasados, armados con antorchas y hogueras, encontraron una puerta abierta para la colonización. El fuego, además de ser fuente de luz y calor, permitió cocinar alimentos que antes solo podrían consumirse crudos: raíces, tubérculos, carne de grandes mamíferos. Cocinar no solo hizo la digestión más eficiente, liberando mayor cantidad de energía para el cerebro, sino que también aumentó la gama de recursos alimentarios disponibles. Y, en ambientes fríos, donde las plantas comestibles eran escasas, la posibilidad de cazar animales mayores y preparar sus carnes bajo el calor de las llamas fue absolutamente determinante. Al expandirse a áreas como las montañas cubiertas de hielo de Europa o los altos planaltos de Asia, los grupos humanos comenzaron a desarrollar viviendas semienterradas y refugios construidos con huesos de mamutes o pieles gruesas, pero, sobre todo, necesitaban asegurar que una hoguera pudiera mantenerse encendida incluso cuando los vientos glaciales amenazaban con extinguir las llamas. Este desafío técnico llevó al perfeccionamiento de métodos de preservación del fuego. Las chispas se guardaban en recipientes hechos de cáscaras de árboles o piedras huecas. Leños secos se conservaban cuidadosamente dentro de pieles de animales para mantener la humedad. La habilidad de reavivar el fuego rápidamente, a partir de pequeños fragmentos de carbón aún incandescentes, otorgó a los grupos humanos la seguridad necesaria para enfrentar noches que, a veces, podían alcanzar temperaturas por debajo de menos 20 grados Celsius. Esta capacidad de mantener el fuego también se combinó con la transmisión cultural de conocimientos. Los mayores enseñaban a los jóvenes cómo reconocer materiales inflamables, cómo colocar las piedras alrededor de la leña para optimizar el calor y evitar que el viento apagase las llamas, y hasta cómo aprovechar el calor residual para secar pieles y huesos, materiales esenciales para la fabricación de ropa y herramientas. Con el dominio de estas técnicas,
las poblaciones pudieron no solo sobrevivir, sino prosperar en ambientes donde la tundra y las frías florestas boreales se extendían por miles de kilómetros. La expansión ocurrió en oleadas. Primero pequeños grupos, quizás decenas de individuos, se aventuraban a explorar nuevas regiones, regresando con historias de hielo, vientos implacables y paisajes distintos, pero también con conocimientos sobre métodos de caza, adaptados a la nieve y el frío extremo. Es imposible ignorar, además, cómo el fuego también pasó a funcionar como elemento social y ritual. En medio del frío cortante, reunirse alrededor de una hoguera no era solo una cuestión de supervivencia, sino de refuerzo de los lazos comunitarios. Historias se contaban, leyendas se compartían, cantos se entonaban bajo el brillo de las llamas. Estos momentos de unión proporcionaban no solo confort psicológico, sino también reforzaban la identidad grupal. Quien dominara el fuego tenía en sus manos el poder de mantener viva la esperanza de enfrentar otro invierno riguroso. Y, a medida que estos rituales se extendían, servían como incentivo para que otros grupos migrasen a regiones más al norte o más al interior de los continentes. Naturalmente, la dispersión no fue uniforme. Montañas, valles y ríos helados actuaban como barreras o rutas de paso dependiendo de las estaciones. Las poblaciones que se dirigieron a las regiones actualmente conocidas como Siberia, Escandinavia y Gran Bretaña necesitaron desarrollar redes de cooperación basadas en el intercambio de pieles, herramientas de piedra y principalmente bastones para transportar carbones encendidos a largas distancias. Es interesante notar que, en algunos asentamientos, los arqueólogos encontraron vestigios de pequeños restos de madera carbonizada en lugares que indican un uso continuo del fuego, sugiriendo que mantener una hoguera encendida durante todo el invierno era vista como una práctica imprescindible. En esas comunidades, el fuego se convirtió casi en una entidad viva, cargada de simbolismo. Representaba el alba de cada mañana, la seguridad durante la noche y la promesa de continuidad, incluso cuando todo a su alrededor parecía amenazar la misma existencia. Y así, con cada llama dominada, con cada técnica de preservación perfeccionada y con cada historia contada al calor de las brasas, la humanidad fue conquistando valientemente territorios que antes serían impensables. Al mismo tiempo, aprendían a lidiar con nuevas presas, nuevos peligros y, no raro, nuevos paisajes de nieve y hielo que cambiaban con cada estación. El fuego, por lo tanto, no fue solo un instrumento, sino el hilo conductor de una épica jornada hacia lo desconocido, alimentando la llama de la curiosidad y la adaptabilidad que viría a definir nuestra especie. Pero esa narrativa de valentía e ingenio no se limita al pasado remoto. Al observar los vestigios arqueológicos en cuevas congeladas, plataformas montañosas y antiguas áreas de caza, nos damos cuenta de que el legado del fuego resuena en cada refugio precario, en cada herramienta junto a las cenizas aún tibias. En ciertas cuevas del norte de España se encontraron concentraciones de carbón datadas de más de 400.000 años, evidenciando que grupos de Homo heidelbergensis, ancestros directos de los neandertales y los Homo sapiens, ya sabían manejar y transportar pequeñas brasas. Este saber milenario permitió, por ejemplo, que las migraciones estacionales se efectuaran con relativa seguridad y que el acercamiento a climas más fríos no fuera sinónimo de desesperación inmediata. Sin embargo, incluso con todo este ingenio, los desafíos eran colosales. El hielo avanzaba y retrocedía en ciclos que alteraban completamente la geografía y la disponibilidad de recursos. La densa foresta se transformaba en tundra abierta, exponiendo a los cazadores a vientos helados y a animales adaptados al frío, como mamutes lanudos y rinocerontes lanudos.
Para enfrentar a estos depredadores, que a menudo presentaban gruesas pieles y colmillos afilados, los humanos necesitaban no solo el calor del fuego para mantenerse calientes, sino trampas ingeniosas, fosas cavadas en el suelo, cercas improvisadas con huesos y el uso estratégico de las llamas para acorralar manadas y facilitar la caza. Estas adaptaciones tecnológicas y comportamentales revelan cómo el dominio del fuego fue un divisor de aguas en la saga humana. Sin él, regiones como la península escandinava, las estepas de Rusia y las montañas del Cáucaso podrían haber permanecido vacías durante mucho más tiempo. Quién sabe hasta que surgieran otras innovaciones tecnológicas. Al diseminarse hacia estas fronteras heladas, nuestros ancestros no solo expandieron la frontera geográfica de la especie, sino que también aceleraron el intercambio cultural y genético entre poblaciones aisladas, contribuyendo a la riqueza de características que encontraríamos en los neandertales, los denisovanos y los primeros Homo sapiens que pisaron Eurasia. Pero la historia de las brasas y la dispersión humana es también una historia de experimentos. Al intentar desarrollar hornos de piedra en cuevas, perforados con boquillas para que el aire alimentara la combustión, al probar diferentes materiales orgánicos para combustible, desde ramas de plantas resinosas hasta huesos secos pulidos por la humedad. Más que eso, es la crónica de cómo aprendieron, repetidamente, el arte de reavivar la vida ante el frío implacable. Y es precisamente en este punto donde nos damos cuenta de que, aunque dominamos el fuego hace cientos de miles de años, él continuó reinventándose a nuestro lado, exigiendo constante innovación y transmisión de conocimiento entre generaciones que se aventuraban en territorios desconocidos. A lo largo de la historia, el fuego dejó de ser solo una herramienta para la supervivencia y pasó a ocupar un lugar central en los rituales y prácticas espirituales de diversas civilizaciones. En las tradiciones védicas de la India, por ejemplo, el yajna, o sacrificio de fuego, era considerado un puente directo entre el mundo humano y las divinidades. Durante estas ceremonias, ofrendas como mantequilla clarificada, ghee, granos y hierbas se lanzaban a las llamas del Agni, el dios fuego, que llevaba estas ofrendas a los dioses. La pureza de las llamas, a menudo representada por la llama eterna encendida en los templos, simbolizaba la presencia inmutable del divino, sirviendo como punto de convergencia entre lo sagrado y lo profano. Además, la respiración del sacerdote, la entonación de mantras y la disposición geométrica del altar revelaban cómo el fuego funcionaba como catalizador de energía cósmica, limpiando el ambiente y elevando las conciencias individuales a una dimensión colectiva de devoción. En la antigua Persia, el culto zoroastriano atribuía al fuego el papel de guardián de la verdad y la rectitud, Asha. Los templos de fuego mantenían llamas eternas que jamás debían apagarse, cargando en sí la responsabilidad de preservar el equilibrio entre el bien y el mal en el mundo material. El fuego, en este contexto, no era solo un símbolo, sino un intermediario vivo, cuya llama representaba la pureza del espíritu y la lucha contra la oscuridad. Sacerdotes mantenían rituales diarios de limpieza y mantenimiento, reconociendo en el fuego un elemento espiritual que exigía respeto, disciplina y un profundo sentido de reverencia. La presencia constante de las llamas en los templos reforzaba la idea de que la verdad, así como el fuego, debe mantenerse encendida, vigilada por aquellos dedicados a la práctica religiosa. En Mesoamérica, pueblos como los mayas y aztecas también atribuyeron significados sagrados al fuego. Entre los aztecas, las ofrendas hechas a la diosa Xiuhtecutli, divindad del fuego, y el tiempo, buscaban mantener el orden cósmico y asegurar el ciclo regular de las estaciones. Las ceremonias estaban marcadas por cantos, danzas y la construcción de altares, donde troncos y ramas secas
alimentaban llamas que debían quemar durante días. El humo era visto como un mensaje ascendente, llevando peticiones y agradecimientos de los mortales a los dioses que, según la creencia, habitaban las alturas celestiales. Cada gesto, desde la manera de encender la pira hasta el tipo de madera elegida, tenía un simbolismo específico, reforzando el vínculo entre la vida cotidiana de las comunidades y su cosmovisión espiritual. En Japón, el concepto de purificación a través del fuego se manifestó en la tradición shintoísta y en rituales budistas, como el goma. En el goma, troncos de madera, a menudo grabados con sutras o nombres de deseos, se ofrecen a las llamas en medio de cánticos entonados por monjes. Se cree que, al consumir estos iconos de madera, el fuego transmuta los deseos mundanos en bendiciones y sabiduría, limpiando karma y fortaleciendo los lazos entre el practicante y el reino divino. En festivales como el Obon o en el ritual anual de O-Daiko, donde antorchas recorren los pueblos para alejar espíritus malignos, la función simbólica del fuego refleja tanto la reverencia por los ancestros como la necesidad de renovación espiritual colectiva. En todos estos casos, el fuego es simultáneamente miedo y reverencia a una fuerza que destruye impurezas y, al mismo tiempo, concede al hombre acceso a un espacio sagrado que trasciende la materia. En las culturas indígenas africanas, las llamas invocaban a los ancestros y espíritus del trueno, como en el culto de Ogún entre los yorubás, donde el fuego simbolizaba la forja divina y la transformación. Los herreros, considerados intermediarios entre el mundo humano y el sobrenatural, mantenían encendida una herrería que servía de punto de contacto con Ogún, el orishá del hierro y la guerra. Cada instrumento forjado no era solo un arma o herramienta, sino un objeto cargado de energía espiritual. En África Occidental, las danzas sagradas alrededor de fogatas eran comunes en rituales de pasaje, curación y protección, indicando que el fuego era simultáneamente metáfora de la vida, dolor, renacimiento, calor y vía de diálogo con lo invisible. Las llamas proporcionaban no solo iluminación física, sino que iluminaban pensamientos, renovaban votos y sanaban turbulencias espirituales. Entre los pueblos indígenas de América del Norte, el fuego en los rituales de purificación, como las sweat lodges, saunas ceremoniales, representaba la renovación del cuerpo y la mente. En la visión Lakota, por ejemplo, el inipi, ceremonia del sudario, utiliza el calor y el vapor creados por piedras calentadas en una fogata, evocando el renacimiento espiritual. La oscuridad del interior de la carpa, contrastando con el intenso calor, buscaba simular un vientre materno del que emergiría un individuo purificado, listo para comenzar de nuevo en armonía con la naturaleza. Ya en ceremonias de fuego sagrado, durante los powwows, la llama central simbolizaba el corazón palpitante de la comunidad, manteniendo viva la memoria de los antepasados y concentrando las energías de curación y solidaridad para aquellos que se reunían alrededor. Sin embargo, en cada rincón del mundo, la simbología del fuego variaba según el tejido cultural. En la antigua Grecia, las sacerdotisas de Hestia mantenían el fuego del hogar olímpico, representando la estabilidad del Estado-ciudad y la protección divina. Cuando los romanos adoptaron el culto a Vesta, herederos directos de esa tradición, cuidaron para que la llama central de Roma jamás se extinguiera. Cada herrería, cada pira mantenida encendida en las residencias o templos, reforzaba el vínculo entre familia, comunidad y divindad. En el cristianismo primitivo, el fuego, aunque visto con cautela debido a las asociaciones paganas, encontró nuevas interpretaciones. Las velas pascales y el cirio pascal simbolizaban la luz de Cristo resucitado, trayendo esperanza y expulsando las tinieblas del pecado. Esta transición demuestra cómo el mismo elemento solar y transformador
fue resignificado según nuevas perspectivas teológicas, manteniendo, sin embargo, el poder de atraer la atención y calmar el espíritu de los fieles. En innumerables otras culturas, como entre las tribus aborígenes de Australia, los rituales de fuego, también conocidos como fuego hablante, permitían a los ancianos comunicar historias de creación, transmitir sabiduría ancestral y purificar áreas de caza. El fuego, así, no solo renovaba la vegetación, sino que representaba la conexión directa con el tiempo del sueño, aquel momento eterno en que los antepasados míticos moldearon el mundo. A cada círculo alrededor de las brasas, las narrativas cobraban vida y los jóvenes aprendían lecciones sobre el origen del universo, su responsabilidad social y el ciclo interminable de muerte y renacimiento. El fuego, por lo tanto, dejaba de ser un mero instrumento utilitario y se convertía en un elemento primordial para el mantenimiento del tejido social y espiritual. En resumen, la integración del fuego en las prácticas religiosas y espirituales refleja la universalidad de su presencia. En casi todas las sociedades, fue percibido como una fuerza que purifica, ilumina, transforma y acerca al hombre de lo divino. Su capacidad de captar la atención, de impresionar a través de su brillo y calor, hizo que fuera idealizado como mediación entre lo visible y lo invisible, lo terrenal y lo trascendente. Cada rito, cada ofrenda, cada brasa mantenida viva constituía un gesto de diálogo, de reverencia y a menudo de súplica, pues el fuego consumía lo material para generar una energía que impulsaba las plegarias hasta el reino sagrado, abriendo caminos para respuestas o para el silencio que, a su vez, podía ser entendido como la voz más profunda del misterio humano ante lo desconocido. En la antigua Grecia, el mito de Prometeo robando el fuego de los dioses lleva en sí un mensaje profundo sobre el papel de esa llama en la vida humana. Al sustraer el fuego del Olimpo y entregárselo a los mortales, el titán no solo proporcionó la posibilidad de cocinar alimentos, calentar hogares y forjar herramientas, sino que también firmó la entrada definitiva de la humanidad en el campo de la técnica y el conocimiento reflexivo. Pasar a utilizar el fuego significó mirar la naturaleza no solo como un dato inmutable, sino como algo que podría ser comprendido y modificado, abriendo camino a invenciones, ciudades y al propio concepto de civilización. Por otro lado, el mito resalta, en cada chispa, el riesgo inherente a ese poder recién descubierto. El fuego trae luz y confort, pero puede convertirse en instrumento de destrucción, quemando plantaciones, provocando incendios descontrolados e incluso sirviendo como arma. Así, la historia de Prometeo sugiere que, al dominar esa fuerza, el hombre comienza a cargar una responsabilidad inalienable, la de usar el fuego y, por extensión, toda técnica, con sabiduría y límites, bajo pena de ser consumido por aquello que aprendió a controlar. Los dioses, al mantener el fuego lejos de los mortales, demostraban que existía un temor legítimo de que ese elemento, una vez en manos humanas, pudiera volverse contra quien lo manejara sin respeto o comprensión. Además, hay un carácter simbólico en la propia transgresión de Prometeo. Robar el fuego no es solo un acto de rebeldía contra el orden divino, sino una afirmación de la autonomía humana. Es como si, al encender la llama, el hombre dijera que ya no aceptaría la condición de mero espectador de la naturaleza, sino su posición de agente capaz de recrear e incluso transformar el mundo. Sin embargo, cada antorcha encendida lleva en sí la duda sobre la frontera entre la creación y la destrucción, entre el progreso y la hibris, que puede llevar a la caída de aquel que se cree señor absoluto de la realidad. Así, mientras el fuego ilumina el camino del conocimiento, su presencia también recuerda que toda conquista técnica exige vigilancia constante,
pues es precisamente en el intervalo entre la luz y el fuego salvaje donde se insinúa el peligro de perder el control y de ver la llama convertirse en cenizas. Durante la Edad Media, el fuego era mucho más que una simple fuente de calor. Era el punto de partida de oficios que moldearon el cotidiano de los pueblos y ciudades. Los herreros, por ejemplo, dominaban el arte de manipular el fuego para transformar mineral bruto en hojas afiladas, armaduras resistentes y herramientas que aseguraban la supervivencia y defensa de comunidades enteras. Sin el intenso calor de la forja, las armas e instrumentos de trabajo no existirían en la forma en que eran utilizados, y todo el comercio local sufriría un revés. Al mismo tiempo, los panaderos dependían de hornos calentados para transformar granos en panes, que alimentaban a campesinos y nobles. El aroma del pan fresco era, en muchos lugares, un signo de vida próspera. En él se concretaba la rutina diaria, desde el amanecer hasta la compartición de las comidas. La cerámica también florecía gracias al fuego, pues solo al exponer el barro al calor del horno surgían recipientes, jarros y utensilios de uso doméstico, cargados de belleza y funcionalidad. Estas profesiones, aunque distintas, tenían en común la necesidad de controlar la llama, aprender a valorar el tiempo de quemado y ajustar la temperatura para garantizar calidad y durabilidad. Ese dominio del fuego no se limitaba a generar objetos útiles, incentivaba el intercambio de conocimientos entre artesanos, creaba lazos comerciales y poco a poco formaba pequeñas redes de dependencia mutua que mantenían viva la maquinaria medieval. Cada chispa en la herrería simbolizaba no solo calor, sino también transformación, creatividad y esperanza de días mejores. Al acompañar el trabajo de estos profesionales, percibimos cómo el fuego, todo, un elemento capaz de unir personas en torno a un mismo propósito, abriendo camino para innovaciones que definirían a generaciones siguientes. La revolución industrial del siglo XVIII y XIX tuvo en el fuego uno de sus principales pilares de transformación. Desde las primeras herrerías que derretían mineral hasta las calderas que movían las máquinas de vapor, el dominio intenso y continuo del fuego permitió una producción a escala antes inimaginable. Las máquinas de vapor, símbolo máximo de este periodo, dependían de calderas capaces de generar vapor a partir de la quema de carbón, madera u otros combustibles, lo que llevó a innovaciones en ingeniería térmica y control de combustión. Este desarrollo tecnológico, a su vez, aceleró la urbanización y la expansión de las industrias textiles, metalúrgicas y de transporte, pues las locomotoras y barcos a vapor comenzaron a conectar regiones distantes con mayor rapidez. Al mismo tiempo, la necesidad de más carbón impulsó la minería, generando un ciclo en el que la explotación de los recursos naturales y el consumo de energía basada en el fuego se alimentaban mutuamente, creando un escenario en el que cada avance científico o mecánico dependía directamente de la capacidad de mantener llamas estables y calderas presurizadas, llevando a cuestionamientos sobre los límites entre el control imprescindible del fuego y los riesgos que trajo, como explosiones, incendios y contaminación. Durante la Revolución Industrial, la intensa proliferación de fábricas y el uso creciente de maquinaria movida a carbón elevaron no solo la producción, sino también el riesgo de grandes incendios. A mediados del siglo XIX, diversas ciudades europeas y americanas fueron marcadas por llamas que consumieron cuadras enteras, llevando a una percepción urgente de que el fuego, si no se contenía, se convertía en un enemigo imprevisible. Los relatos de los colosales desastres urbanos, inspirados en episodios como el Gran Incendio de Londres en 1666, estimularon la creación de brigadas de combate, sistemas de alarma y normas para construcción de edificaciones. Sin embargo, incluso con estas precauciones iniciales,
La adaptación de las nuevas tecnologías reveló que la simple presencia de estructuras metálicas y tuberías de vapor podía, en ciertas circunstancias, transformarse en fuentes adicionales de ignición y propagación del fuego, exigiendo medidas cada vez más especializadas para proteger a las poblaciones y el patrimonio. En los días actuales, rara vez paramos para reflexionar cuánto depende nuestra vida cotidiana del fuego. Encendemos un fogón, conectamos el calefactor o accionamos una termoeléctrica con un simple botón, sin imaginar que este elemento, conquistado hace milenios, sigue siendo la base de nuestro confort. El sabor de los alimentos, el calor que nos refugia en las noches frías y la electricidad que mueve prácticamente todo a nuestro alrededor derivan de una llama que, a pesar de ser omnipresente, permanece invisible en su importancia. Cuando observamos el pasado, vemos que dominar el fuego significaba sobrevivir a climas hostiles, ampliar la nutrición y crear lazos sociales alrededor de la fogata. Hoy, sin embargo, la tecnología disfraza esa dependencia. Cocción instantánea, climatizadores automáticos y plantas de energía a gas o carbón ocultan el proceso original. Aún así, cada chispa generada en una planta, cada llama controlada en una cocina industrial o cada llama de vela durante un apagón nos recuerda que, sin el fuego, nuestro ciclo de bienestar se interrumpiría abruptamente. Y si, por un instante, perdiéramos ese control tan refinado, nos daríamos cuenta de lo frágiles que somos, sintiendo nuevamente el frío, el hambre y la oscuridad que precedieron a nuestra era de estabilidad. La llama, antes celebrada como un triunfo de la humanidad, hoy descansa en segundo plano, casi olvidada en medio de la rutina tecnológica. Sin embargo, incluso cuando no la notamos, surge en cada olla que calienta agua, en cada resistencia eléctrica que calienta el aire y en cada generación de energía que mantiene nuestras casas iluminadas. Curiosamente, la cuestión de quién descubrió exactamente el fuego sigue en el aire, ya que no se trata de un hecho aislado, sino de un proceso lento y colectivo. A lo largo de decenas de miles de años, nuestros ancestros observaron las llamas naturales, provocadas por rayos, erupciones volcánicas o incendios forestales, y, poco a poco, aprendieron a captar brasas, a conservar chispas y, eventualmente, a producir fuego por fricción o percusión. Este conocimiento no floreció de una sola mente, sino que se extendió en diferentes grupos, de un campamento a otro, de una tribu a otra. Cada generación perfeccionaba técnicas, elegir la madera adecuada, proteger el foco de chispas contra el viento, entender que ciertas resinas facilitaban la ignición. Con esto, el fuego dejó de ser un fenómeno impredecible para convertirse en un aliado constante. Proporcionaba calor en las noches frías, alejaba a los depredadores y, sobre todo, transformaba los alimentos, haciéndolos más fáciles de digerir y más nutritivos. Al mismo tiempo, el dominio del fuego desencadenó cambios sociales y culturales. Encuentros alrededor de la hoguera creaban espacios de intercambio de historias, ritos y saberes que fortalecían los lazos comunitarios. Pero, ¿cómo se extendió esta llama inicial por todo el planeta? ¿Cuáles rutas exactas recorrieron nuestros antepasados para llevar el fuego de una región a otra? ¿Y hasta qué punto desarrollaron métodos independientes diferentes poblaciones para producir fuego? Estas preguntas aún desafían a arqueólogos y antropólogos que buscan evidencias en yacimientos fósiles, marcas de cenizas en las capas del suelo y dibujos rupestres que sugieren prácticas relacionadas con el manejo de las llamas. Pero muchos detalles siguen oscuros, dejando abierta la fascinante incógnita de cómo el fuego se volvió verdaderamente humano. El fuego, ese misterioso regalo de nuestros antepasados, transformó para siempre la manera en que vivimos. Imagina esas manos primitivas, temblando de frío al caer la noche,
acercando cuidadosamente un trozo incandescente de madera a una concentración de hojas secas. No había testigos, no había historiadores para registrar el momento exacto en que la chispa se convirtió en llama, pero las cenizas fosilizadas guardan el eco de ese instante. Estos seres, anónimos y silenciosos, descubrieron algo que trascendía su propia supervivencia. Al dominar la llama, aseguraron calor, protección contra depredadores y la posibilidad de cocinar los alimentos, ampliando significativamente la nutrición y, en consecuencia, el desarrollo del cerebro humano. Sin saberlo, estos forjadores de fuego iniciaron una revolución que trasciende las eras, permitiendo que las comunidades se reunieran alrededor de pequeñas hogueras, compartiendo historias, definiendo lazos sociales y creando raíces que darían origen a las primeras aldeas. La llama, entonces, no fue solo un recurso natural, se convirtió en símbolo de control y descubrimiento, un portal hacia un futuro donde la humanidad podría, poco a poco, moldear su propio destino. El fuego no fue solo un descubrimiento técnico, alteró la forma en que nuestros antepasados enfrentaban el frío, cazaban y procesaban alimentos, permitiendo una absorción de nutrientes hasta entonces inimaginable. La práctica de cocinar transformó no solo nuestros cuerpos, sino también las relaciones sociales, ya que los grupos comenzaron a reunirse alrededor de las hogueras, compartiendo historias y fortaleciendo vínculos. Culturalmente, la llama se convirtió en símbolo de poder, sabiduría y misterio en innumerables civilizaciones, marcando rituales, mitos y creencias que perduran hasta hoy. Más allá de quién encendió la primera llama, es esencial percibir que, hoy, cuando encendemos una vela para crear una atmósfera acogedora, o cuando preparamos un alimento en la estufa, estamos, en realidad, continuando un gesto ancestral que remonta a cientos de miles de años. El descubrimiento del fuego fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Permitió que nuestros ancestros cocinasen alimentos, se protegesen de depredadores y se reunieran alrededor de una llama que calentaba corazones y mentes. Cada chispa que se convierte en llama lleva consigo una tradición milenaria, un vínculo invisible entre nosotros y aquellos que caminaron por las sabanas africanas, aprensivos y fascinados ante la chispa que iluminó lo desconocido. Cuando colocamos la comida en la olla, estamos aprovechando, sin darnos cuenta, el mismo principio que revolucionó la dieta humana, haciendo la carne más tierna, los vegetales más nutritivos y nuestro cerebro más protegido de parásitos. Al encender una vela en un momento de reflexión, estamos evocando la magia íntima del fuego que, desde tiempos remotos, representó no solo calor, sino también conocimiento, esperanza y la chispa creativa que impulsó inventos y descubrimientos. Cada llama parpadeante es, por lo tanto, un recordatorio de que somos parte de una larga linaje de exploradores e innovadores. ¿Y tú, al ver este video, sentiste esa conexión profunda entre el presente y el pasado? Deja en los comentarios lo que opinas. Si esta idea de ecoar el gesto ancestral te tocó de alguna manera, si despertó recuerdos, curiosidades o reflexiones sobre cómo vivimos hoy gracias a ese poder milenario. Comparte tus impresiones y celebremos juntos la llama que, hace tanto tiempo, iluminó el camino de la humanidad.